conocido que ha puesto en jaque a Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasa? Esta empresa tecnológica, que así como Amazon, que digamos resguarda la base de datos de muchas empresas importantes en todo el mundo, incluido Chile, y que claro, al tener no solamente el autofinanciamiento, sino que la potestad de poder tener los resguardos más importantes que cualquier institución estatal, ellos finalmente son los que reciben datos tan importantes de países como Estados Unidos para la protección, por ejemplo, de todo lo que tiene que ver sobre el sistema de control de ojivas nucleares. ¿Ok? Wow. SolarWinds tenía a cargo ese departamento, entre otros sistemas de seguridad de Norteamérica. ¿Cuál fue la sorpresa? Cuando hace algunos meses, finalmente, esta empresa recibe la notificación de que todas las puertas para ingresar a la información oculta, secreta, de alta sensibilidad que ellos resguardaban, había sido vulnerada prácticamente por completo. Vale decir, quiero que la gente entienda bien esto. Cuando yo me meto, es como si alguien se metiera a mi celular y me sacara todas las claves. Claro. Dicen que eso lograron hacer, que es tremendo. La segunda patita es que alguien, para poder, digamos, hacer algo con mis cuentas, es meterse a mi teléfono físicamente. Pero la primera parte ya es check, misión cumplida. En estos momentos, quienes hayan sido realmente responsables de este hackeo, en donde altos mandos, digamos, del gobierno norteamericano actual, apuntan que fue Putin quien mandó a hacer esto, que fue Rusia, y hay otras teorías que dicen que es parte de conservar el poder de Donald Trump, que en los primeros meses, en los próximos días de enero, vamos a ver realmente qué va a pasar, porque esto, siento que parece que está el paño completamente cortado con respecto al nuevo presidente. Dicen que todavía puede haber una gran sorpresa, vamos a estar atentos a aquello. Todo eso tiene que ver con que Rusia quiere conservar sus intereses para mantener a raya, para mantener completamente controlado a Estados Unidos, como en algún momento se habló con las elecciones que dio por ganador a Donald Trump, claro, y que pasó, digamos, datos sobre Hillary Clinton, etcétera, etcétera, etcétera. El caso es que hoy Rusia tendría, entre otras cosas, las claves de acceso sobre el manejo de las armas nucleares de Estados Unidos. O sea, es así de grave. O sea, significa tengo la llave de tu casa, no significa que vaya a ir, claro, pero tengo una llave. Y si tú empiezas a cambiar de todo, puede que me meta. ¿Te las puedo usar o tengo una medida de negociación? Es bien heavy. Bueno, recordemos, muy grave. El mismo Donald Trump admitió que Rusia interfirió en las elecciones de Estados Unidos en el 2016. Hoy día estamos en conspiración Salfate y bueno, uno ve este tipo de cosas y empieza a unir cabos y de verdad, no sé si puede haber un tema político detrás de todo esto, pero sin duda que es algo que afecta a la seguridad no solamente de Estados Unidos, sino que del mundo entero. Entiendo que esto fue una estrategia súper silenciosa que tenía que ver con actualizar un software y por ahí se meten entonces estos malware, como se llaman, o estos troyanos. Exacto. Por estas puertas traseras que quedan y ahí hacen vulnerable todo tipo de sistema. Ahora, hay un problema mayor con todo esto, creo yo, porque claro, ¿cómo el mundo, cómo Estados Unidos se puede defender de esto? Porque recordemos que la recopilación de datos de inteligencia no infringe ninguna ley. Ahora, esto claramente podríamos decir no es una acción de inteligencia, sino que esto es directamente un robo. Pero por otro lado, la defensa cibernética son procesos bastante complejos. Por lo tanto, lo único que queda, que si esto efectivamente fue de Rusia y que Estados Unidos no tuvo nada que ver y que esto efectivamente fue un ataque, las represalias que pueden venir después por parte de Estados Unidos, considerando el cambio de mando y considerando también que a Rusia no le convenía, o más bien simpatizaba más con Trump que con Biden. De hecho dijo, entonces, no se puede esperar nada bueno de Joe Biden, dijo. Claro. Exactamente, entonces vamos a ver cómo va a reaccionar Estados Unidos y qué tipo de sanciones, porque ellos pueden responder efectivamente con sanciones, pueden responder también con castigos a sus diplomáticos, como lo hizo Obama en esa ocasión cuando hubo interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, que Obama sacó a diplomáticos rusos de Estados Unidos. Entonces, finalmente, no sabemos cómo van a reaccionar ellos de regreso. Pueden reaccionar de esa manera, entre comillas, un poco más diplomática, o pueden reaccionar con un ataque de frentón de vuelta. Obama entonces también, tuvo que hacerle frente a un hackeo de parte de Corea del Norte, que rompió todas las murallas de una famosa compañía japonesa en Estados Unidos. Claro. Y que agarró todas las películas que había y las liberó, las pirateó, por así decirlo, y interfirió una de las consolas más vendidas este año también. Entonces, Estados Unidos
no está bien, digamos, con respecto a su defensa informática. O sea, por eso digo, a mí me preocupa lo que se robaron y también la reacción que va a tener Estados Unidos. Yo no sé si Biden tiene como segundo nombre el ser muy diplomático. Recordemos que en sus primeros discursos, de hecho, lo primero que hace es mandarle saludos a todas las tropas, que Dios los bendiga a las tropas, que estén preparadas las tropas. Van a tener pega, dijo. Claro, a mí me parece que por ese lado, y en su momento nosotros lo analizamos, tiene más bien que ver con algo poco diplomático en cuanto a su defensa. Nosotros nomás reparamos en eso. Así es, la prensa no. Los bloques internacionales de los departamentos de prensa, no sé, están como visualizando ahí. De hecho, sí, están haciendo otras cosas. Hubo un tuit que escribió Biden, decía, cuando ya se dio por presidente electo, decía, we are back in the field, o sea, estamos de regreso en el campo. Y field tiene que ver como con este concepto de campo de batalla. Claro, por eso te digo, él no es muy diplomático justamente. Él aprobó, fue su firma con respecto a algunas guerras. El producto comprometido en sí de esta empresa se llama Orión, que en Estados Unidos lo han clasificado como que da una especie de vista de Dios a todo el sistema. Tiene acceso a todo. Sí. Como bien decía Salfate, tiene las llaves de la casa. Ahora, uno se dice, en buen chileno, si a mí me roban o se me pierden mis llaves, ¿qué es lo que hago? Voy y cambio las chapas, cambio las llaves, listo, estoy seguro. No. Pero acá no es tan fácil. No. Porque además estamos hablando de un proceso de marzo del 2020. O sea, de marzo hasta ahora, no sé cuándo se habrán dado cuenta efectivamente, pero ¿cuánta información se robó? ¿Cuánta información se puede utilizar, se puede tener en este momento? Como decía Monty, eso es lo peligroso. Sí. ¿Cuánta información se está utilizando ahora o cuánta información se está guardando para utilizarse más adelante? Claro. ¿Será efectivamente ese material como una cajita de oro para utilizarlo en contra de Biden en caso de que sea el presidente? Maestro, como siempre, con la lucidez que lo caracteriza, acaba de tantos días el golpe mortal. Día lunes, descansado. Mire, le voy a dar el siguiente ejemplo para que se entienda bien. Si, por ejemplo, en mi casa tengo un cerco eléctrico, ¿cierto? Que me protege, ¿cierto? Sí, de ladrones y todo lo demás. Y de repente se me quema una ampolleta. Entonces digo, chuta, voy a sacar la ampolleta. Entonces, u otro aparato eléctrico un poco más complejo. Entonces digo, voy a cortar la luz para sacar esto, para que no me dé la corriente. Ajá. Baja y tus defensas. Y para poder cambiar las llaves, las claves, tengo que bajar el switch. Si yo bajo el switch, el cerco eléctrico deja de funcionar. Te quedas sin cerco en toda la casa. Ese es el problema. Estados Unidos reconoce que no ha cambiado las claves porque no puede hacerlo. Porque en el momento en que bajen, los pueden atacar. Porque no es que yo lo bajo y tengo 20 minutos para hacer un cambio de llaves o de estructuras de sistemas de seguridad para tener acceso a mis ojivas nucleares o a los sistemas de energía nuclear, que también, junto con otras 18.000 compañías que están reservadas en la fe y confianza de SolarWinds, la empresa que fue hackeada. Entonces, en estos momentos todo sigue como igual. Como tú decías, la chapa sigue siendo la misma. El problema es que yo, para ocupar la llave, si soy Rusia, tengo que ir para allá. Tengo que pasar por otros procesos mecánicos, físicos, presenciales para que esto se lleve a cabo. Sin embargo, tengo una medida de negociación. Yo ya tengo la primera fase completada y con eso puedo negociar. Exacto. Y yo no la puedo cambiar porque eso implica que yo tenga que cerrar el sistema para hacer eso. Y si yo lo cierro, si yo apago la luz, en este momento me quedé sin armas. No me puedo defender, ni puedo atacar, ni puedo hacer nada. Y yo creo que hay gente que está atenta en qué momento Estados Unidos apaga la luz y yo aprieto el botón de vuelta. Está bien compleja la situación. Entendiendo que políticamente, ¿cierto? Rusia no habría hecho nada a favor de Biden, pero uno podría desde otra área decir, oye, a lo mejor este hackeo efectivamente llevó algún problema en las elecciones. Uno podría empezar a darle esa quinta vuelta más allá de lo político. Ojo, Rusia ya dijo que ellos no tenían nada que ver con esto, pero de una fuente externa, pensando que no fue Rusia, que fue otra persona. Uno podría pensar, oye, a lo mejor ahí existió algún problema también con las elecciones. Se lo preguntamos a Salfate, porque estás viendo en Así Somos, Conspiración Salfate. Estamos hablando de lo que pasa en Estados Unidos, de este mayor hackeo en la historia de Estados Unidos. Un hackeo que tú puedes decir en tu casa, bueno, es Estados Unidos, no es Chile, no. Lo que pasa en Estados Unidos nos afecta absolutamente a todos. Más cuando hablamos de esta empresa que lleva por nombre Viento Solar. SolarWinds, vientos solares. Se acordarán ustedes cuando revisamos la portada de Economist, que
se anticipó ante todos los hechos. No es la primera vez que esta revista lo hace, lo había hecho en un número anterior donde hablaba del pangolín. ¿Qué estaba haciendo un pangolín en una portada de una revista de tratados económicos internacionales? Y cuando finalmente empezamos a dar cuenta que es una de las primeras hipótesis respecto a cómo fue la propagación del virus, uno dice, esta gente sabe algo. Hasta que apareció esta portada, donde parece cumplir a medida de reloj lo que va a ser el futuro inmediato. ¡Tremenda! Estamos hablando con un reloj que marca 2 minutos o 1 minuto para las 12, claro, que está de cierta manera enlazado con lo que se conoce con este reloj del fin de los tiempos, que es un... O que paño nuevo queda la cagada, perdón. También lo podemos leer. Hace referencia a un simbolismo hecho por científicos de cuál es el grado de caos en el mundo, sí, que nos acerca o no al apocalipsis. Ok, comenzamos a ver una serie de cuadros respecto a lo que había ocurrido y lo que se venía por delante. Todo sobre la cabeza del hombre que está con la máscara de oxígeno, sí, mirando de frente a nosotros. Vemos la pandemia. Luego se venía una explosión que era lo de Beirut, ¿se acuerda? Y claro, que convocó con otros estados en Norteamérica. Y luego estaba el sol, con una llamarada solar. Y aquí todos se hicieron chupete con hipótesis. Va a haber una llamarada solar, posiblemente que baje los sistemas, claro, ¿cierto? Calentamiento global. Exactamente, calentamiento global, de todo se vaya. Pero decía, todo esto se ha dicho y nunca nos ha afectado de manera importante. No sabía nadie realmente cómo traducir aquello. Y de repente vemos que, si ustedes se dan cuenta, al lado del brazo izquierdo del hombre se ve una llamarada solar, también conocido en términos científicos como viento solar o vientos solares, que es cuando desprende llamas el sol, es como que tira fogonazos. Eso es una llamarada, un viento solar, parte de la actividad de nuestro astro rey. Nadie sabía cómo traducir esto hasta que de pronto nos damos cuenta que después de Beirut, siendo que había sucedido antes porque está enlazado, sí, conjunto con la pandemia, entendemos que al verse vulnerados los sistemas de ojivas nucleares y de energía nuclear de Estados Unidos, luego de haber sido derribados los sistemas de defensa de la empresa Vientos Solares o SolarWinds, parece que a eso hacía referencia. Y aquí es donde tenemos que juntar. Estamos próximos a un ataque nuclear y vuelvo a preguntar, ¿por qué Noruega se está preparando, siendo un país tan serio, para un evento que no avisa hasta el día de hoy de qué se trata, pero que en la lista de peticiones para la ciudadanía, para que ayuden a contener una catástrofe que por ningún lado parece tener que ver nada con la pandemia, dicen que tengan tabletas de yodo, que su mayor uso tiene que ver para contrarrestar cuando hay radioactividad en una zona? Insisto, nosotros descartamos, o por lo menos yo, de que vaya a pasar algo con Noruega en particular, pero sí con algún país vecino. ¿Qué tal? Y aquí quizás me voy a pasar también varios choclos, pero si como alguna vez en la película Juegos de Guerra, es que si es que alguien tuviera acceso a los sistemas de armas nucleares de Estados Unidos, dirían, no sería, porque no puede el sistema atacarse a sí mismo, pero sí atacar a otros países que son aliados y probablemente que estén alejados de su enemigo, que yo creo que el mayor objetivo hoy sería Europa, que obviamente al estar rodeado por Alemania, muy cerca de Inglaterra, Suecia al lado, Noruega claramente se está poniendo el parche en telería frente a lo que ya sabe. O sea, Noruega finalmente se está haciendo cargo de esta noticia que hoy día le estamos llevando a todos ustedes y de la que por supuesto pocos y nadie se ha hablado con la importancia que esto amerita. Oye, qué tremenda la portada de Economist. Nosotros la vimos acá en el programa hace varios meses ya, yo creo que como por junio, julio, por ahí, estuvimos analizando esta portada y coinciden todas las cosas que han pasado durante este 2020, que ha sido tremendamente catastrófico. Ahí la portada dice la próxima catástrofe, pero en verdad han sido múltiples catástrofes las que hemos vivido durante este último año. Ha sido tremendo. Ahora, hay otra cosa que me llama la atención investigando un poco. Se ha criticado mucho el mandato de Donald Trump, que él no le prestaba mucha atención al tema de la ciberseguridad. Como que para él no era tema de su agenda, no sé si él no creía en este tipo de ataques, le bajó el perfil, pero lo que sí hay un dato que no es menor, y él eliminó
el puesto de coordinador de seguridad, de ciberseguridad de la Casa Blanca. Y eso es algo que hoy también se le está recriminando bastante. Por lo tanto, si tú, no sé, como estamos el lunes de conspiración, si tú tienes un presidente que no le interesa mucho mantener la ciberseguridad, estos temas que estén más actualizados, o poner énfasis o meter recursos en eso, es como dejar la puerta abierta a que cualquier cosa pueda pasar. ¿O no? Es curioso ese planteamiento, porque, o sea, tienes toda la razón, Monty. ¿Por qué un presidente como Estados Unidos, en donde sus grandes valores de información, de base de datos, incluso aquellos sistemas de control digital sobre sus sistemas de armas más poderosas, finalmente votas un puesto que vela por el resguardo de esa institución? Aquí se me ocurren dos cosas. Una, a ver, lo dice con todas sus palabras, que es como, digamos, muchos han dicho que puede ser una persona aguerrida, frontal, digamos, pero que también es un descerebrado. O sea, es una persona, digamos, que no es un buen administrador de sus recursos. O segundo, que él lo permita. Sí. Que él encuentre que en la violación de sus sistemas informáticos es la mejor alianza que pueden hacer con un país que antiguamente era enemigo, pero que hoy se abrazan, Sí. y que podría ser la excusa perfecta de no generar un autoataque, pero sí echarle la culpa a los demás sobre el cual ningún país va a reaccionar, porque finalmente con estas cosas no pasa nada. O sea, nadie llevó una corte internacional a Norcorea, ni ningún país que haya intentado esto antes, porque es muy difícil de probar, pero a la larga finalmente los resultados es que tiene que cambiar toda la política interna. Entonces, la verdad, aunque se me cae, para mí es una mesa coja en estos momentos, a mí me da la impresión que esto más lo dejaron hacer que haya sido casualidad. Te juro por ti. Yo también voy por esa. De repente me da la sensación de que tal vez la conspiración de la pura. ¡Vamos! Tal vez necesitaba entrar al sistema. Tal vez Donald Trump necesitaba que alguien, ya. Rusia oficialmente dijo que no pensemos que tiene que ser un país, no pensemos que tiene que ser Rusia. A lo mejor Donald Trump necesitaba que alguien entrara al sistema para poder tener esa información para los periodos de Biden. Recordemos que él eternamente y hasta el día de hoy, los abogados de Trump aseguran que ellos tienen papeles, que tienen certificados, que tienen pruebas que podrían sacar a Biden en 2 segundos de la Casa Blanca. En 2 segundos. Que incluso podrían hacer que no tome el poder. Nosotros mismos planteamos acá en Así Somos, y yo lo planteé en algún minuto, de que de repente uno tiene que hacerse el débil para poder ganar ciertas batallas. Y ese es el rol que a lo mejor conspirativamente, quiero creer, Donald Trump, que es un descerebrado para muchas cosas, pero que también ha luchado con muchas cosas, con muchas causas comunes a nivel mundial, sí, con mucha defensa de... él viola algunos derechos humanos, viola algunos respetos, pero se ha preocupado de proteger a los más indefensos en algún minuto. ¿Qué pasa si él necesitaba tener ese acceso y por eso necesitaba sacar el primer cerco de seguridad? Y si necesitaba tener esa información para los próximos 4 años, porque tal vez llegar y mostrar, insisto, conspiración pura, mostrar estos papeles y sacar a Biden no le sale a favor porque no lograría demostrar nada. Tal vez lo que necesita es mostrar estos papeles cuando Biden esté en el poder. Ya, entonces aquí la pregunta es, ¿hasta dónde están dispuestos a llegar? Vámonos en la hipótesis de que Estados Unidos permite, deja o hasta solicita que su sistema sea violado por hackeo. Con un fin. No lo sabemos, pero hay un fin. Cuando esto se sabe públicamente, no antes, aquí hay 2 cosas de las cuales me quiero tomar. Por un lado, investigaciones británicas dan cuenta de toda la conspiración, para la mayoría más que evidente, respecto a cómo Putin ataca a sus opositores tratando de envenenarlos. A la mejor escuela old school de la KGB, a la cual alguna vez perteneció. Alexei Navalny es el caso más actual de aquello. Entonces, ¿cierto? Eso por un lado aparece en la prensa mundial, junto con el hackeo de Estados Unidos, y sobre la misma, Putin dice que saca una ley que le permite absoluto, digamos, hacer lo que se le venga en gana sin pasar ni ser cuestionado por las leyes de su país. Vale decir, para que se entienda, él podría, porque se le viene en gana, agarrar un rifle y empezar a dispararle a sus propios conciudadanos, y ni siquiera, digamos, va a haber algún tipo de juicio, corte, apelación o querella en su contra, porque la ley lo protege completamente. Es bravo, porque eso es lo más parecido a una tiranía, sí, pero ya el nivel máximo. Yo soy intocable. O sea, yo puedo hacer lo que quiera y las leyes están
bajo mí. O sea, no, nadie me puede hacer nada, no importa lo que yo haga o ejecute. Y eso comienza a hacerlo inmediatamente después que estas dos noticias se saben. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que si Putin hace ese movimiento bajo dos noticias, que es con respecto a lo que le hace a sus opositores, más el hackeo a Estados Unidos, a mí me da la impresión que se está preparando para algo. Vale decir, lo que estamos hablando en estos momentos es el primer capítulo de un cuento, historia o novela que está lejos de terminar, porque este movimiento es para algo, no es una mera amenaza. Claro. Y eso es lo que más me preocupa. Y digamos, no sé hasta dónde puede llegar esto. Y es una Noruega por lo menos pareciera que lo tiene un poco más claro. Pero sí, pues y es una relación de tira y afloja que se viene dando ya hace 70 años. O sea, es un interminable todo lo que está pasando con Rusia y Estados Unidos durante décadas. Y por eso llamaba tanto la atención cómo Donald Trump había logrado establecer esta relación con Putin. De hecho, en sus encuentros hace un par de años atrás, ellos mantuvieron una conversación, Putin lo recibe, ¿cierto? Ellos tienen una conversación bastante larga, de hecho después se hablaron muchas cosas de aquello. En un minuto Trump trata como de decir que Rusia no tuvo ninguna interferencia en las elecciones, después se desdice y asegura, no, sí, la verdad yo quise decir que sí, pero ustedes me malinterpretaron. Entonces, como que esa relación es lo mismo que pasa con Kim Jong-un. No se entiende que Donald Trump tenga como esa, entre comillas, amistad tan bonachona con ambos líderes. A ver, uno de afuera diría, qué bueno que un líder como Donald Trump se trate de llevar bien con estas naciones. Pero vamos a ver cuál es el interés que tiene él para tener esas buenas relaciones. O sea, ¿qué busca detrás de todo eso? A veces uno llega a creer... Es un equilibrio. A veces uno dice, a lo mejor son cosas que planean entre líderes, son cosas que se ejecutan entre ellos, y muchas veces los demás poderes del Estado, incluso los encargados de la seguridad como el Pentágono, no tienen ni idea y reaccionan de una manera súper genuina.